Buenas tardes. Espero que todo lo que hemos visto en el transcurso de la mañana haya sido de gran relevancia y no menos que este tema que vamos a ver a continuación. Yo soy la doctora Pilar Cruz Domínguez, soy la actual secretaria del Colegio de Medicina Interna de México y soy investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y estaré coordinando a nuestros dos ponentes en este tema tan importante, el taller de insulinas. Y bueno, tengo el honor de presentar primero al doctor Valentín Sánchez Pedraza. El doctor es profesor titular del curso de posgrado en endocrinología de la UNAM. Es coinvestigador en estudios de diabetes que son financiados por Sanofi, Lilly y Bristol en diferentes años. El doctor es expresidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y también ex jefe de servicio de endocrinología del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Bueno, a continuación vamos a tener también con nosotros al doctor Juan Antonio Peralta Calcáneo. El doctor es especialista en medicina interna y en endocrinología, formado en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Ha sido jefe de endocrinología y profesor adjunto de endocrinología en este mismo hospital. Es médico adscrito del Servicio de Medicina Interna del Hospital General de Zona 48 y ha participado en muchas sociedades, en otras sociedades médicas, dando cursos, como el taller que estamos por iniciar, y también ha sido sinodal del Consejo Mexicano de Endocrinología. Así que tenemos el honor de tenerlos con nosotros y de escuchar todo este taller tan importante que tienen que darnos a los internistas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín Sánchez Pedraza, soy médico endocrinólogo y tengo el honor de poder compartir este taller con mi colega y amigo el doctor Juan Antonio Peralta Calcáneo, que es médico endocrinólogo, médico internista y jefe del servicio de endocrinología del Hospital General de México, en donde ambos laboramos. Nosotros somos Arte Médica y Ciencia y el día de hoy presentaremos precisamente este taller de simplificando la intensificación del tratamiento con inyectables en diabetes mellitus tipo 2. Esta es nuestra presentación de conflicto de intereses. ¿Y qué es lo que revisaremos durante el transcurso de esta hora y media? Hablaremos a través de casos clínicos, de diferentes abordajes para la intensificación del tratamiento, de los beneficios adicionales de insulina degludec y liraglutida, de la seguridad y eficacia de la combinación de insulina degludec y liraglutida, y finalmente presentaremos las conclusiones. Y para dar inicio a nuestro primer escenario clínico, le voy a ceder la palabra al doctor Juan Antonio Peralta para que iniciemos de manera formal. Muchas gracias. Bueno, daremos inicios entonces con este primer escenario clínico, que es el escenario de Conrado. Conrado es un hombre de 58 años de edad, diabético, con diabetes tipo 2 de 9 años de diagnóstico, en una terapia combinada. Vemos un uso de un inhibidor de DPP4 con linagliptina 5 miligramos al día, además de uso de insulina glargina U100 con aplicación de 32 unidades subcutáneas por la noche. Tiene un peso de 72 kilos, una talla de 1.66 metros, con un índice de masa corporal de 26.1 y una tensión arterial de 130/85. Cabe resaltar algunos aspectos bioquímicos importantes en Conrado, en donde tenemos aquí un valor de glucosa ayuno de 70 miligramos por decilitro, un nivel de triglicéridos de 150 miligramos por decilitro, un nivel de colesterol LDL 98, un valor de hemoglobina glicada de 8.0%, así con microalbuminuria, un colesterol HDL de 38 y una tasa de filtrado glomerular de 50 mililitros minutos. Es importante resaltar, tiene una terapia combinada en un tiempo de evolución prolongado para Conrado, en donde esta terapia combinada llama la atención el valor de glucosa ayuno que se mantiene en un nivel de riesgo para evento de hipoglucemia, y vemos reflejado un valor de hemoglobina glicada que no se encuentra dentro de metas de control glucémico. Aquí resaltaría de una forma importante en Conrado saber
realmente qué es lo que está pasando con las determinaciones en diferentes momentos del día y para diferentes días, para poder evaluar realmente qué está sucediendo y cómo está el comportamiento. ¿Por qué tenemos ese valor de glucosa de ayuno de 70? ¿Y por qué tenemos ese valor de hemoglobina glicada que permanece fuera de meta de control glucémico? Y esta es la parte importante, la parte necesaria para poder mantener esta evaluación. Tenemos la determinación de glucometrías en diferentes momentos del día y de diferentes días. Y vemos resaltado de una forma importante la glucosa de ayuno para diferentes días, cifras que van desde momentos de hipoglucemia hasta momentos en franco descontrol hiperglucémico. Y los parámetros se siguen repitiendo prácticamente en diferentes momentos del día. Durante el transcurso de la comida vemos cifras que se permanecen fuera de meta de control metabólico y antes de la cena también persiste fuera de control metabólico y resalta las problemática a nivel de las determinaciones a las 3 de la mañana con cifras de hipoglucemia franca. Estas son entonces las situaciones que presenta Conrado. Conrado presenta hipoglucemia en la madrugada, hipoglucemia y riesgo de hipoglucemia e hiperglucemia matutina, como se ven reflejado en el monitoreo. Tanto hipoglucemia con este valor de 53 como riesgo de hipoglucemia en estas cifras que son prácticamente de 70, de 65 y 70, y la hiperglucemia matutina con cifras que son hasta de 190 miligramos. Y está presentando hiperglucemia vespertinas tanto antes de la comida como los valores que se encuentran antes de la cena. Aquí entonces sería importante preguntarle a la audiencia, a los participantes, ¿cuál es la conducta a seguir con Conrado? Y espero unos segundos para poder tener sus resultados. Ok, tenemos diferentes opciones en las cuales podemos seleccionar. Definitivamente la selección más importante para Conrado es evaluar el componente de variabilidad glucémica. Y aquí es necesario definir a qué le llamamos variabilidad glucémica. Variabilidad glucémica son aquellas oscilaciones en amplitud y frecuencia de los valores de la glucosa intradía e interdía. Entonces es muy importante reconocer realmente cómo se mantienen estas oscilaciones y cómo podemos realmente identificar el componente de variabilidad glucémica. Existen muchos modelos matemáticos que nos puedan tratar de reflejar el componente de variabilidad glucémica. Hay unos modelos complejos, hay unos modelos mucho más sencillos. Aquí lo importante es utilizar modelos prácticos que podamos utilizar en nuestro consultorio para poder nosotros identificar este tipo de componente y poder ayudar a los pacientes a intervenir sobre este componente y ayudar a estos pacientes a mejorar el control glucémico. Vamos a señalar en las próximas diapositivas unos pasos muy fáciles que nos van a permitir conocer y poder calcular este componente de variabilidad glucémica y poderlo valorar. Para ello es necesario una determinación muy importante. Es necesario conocer la desviación y estándar y el promedio para poder elaborar esta fórmula para el componente de variabilidad glucémica. Estos dos componentes son necesarios para poder hacer este cálculo. Y a veces es importante ayudarnos de algunos dispositivos o de algunas páginas de sus dispositivos para poder hacer este cálculo y poder interpretar este valor. Le comentaba yo, para esto vamos a hacer necesaria la fórmula del coeficiente de variación y el coeficiente de variación requiere de estos dos parámetros, de la desviación estándar y del promedio. Para hacer el cálculo de desviación estándar, que podría parecer una situación más compleja, comentaba que es necesario hacer uso de algunos dispositivos que nos puedan ayudar a este cálculo de una forma fácil y así no complicar tanto el procedimiento del cálculo. Como es el ejemplo que estamos presentando en esta diapositiva, en donde esta calculadora que podemos acceder mediante la liga que mostrábamos previamente, aquí es solamente es necesario colocar los valores que nos está aportando la glucometría y poder hacer este cálculo de desviación estándar y de promedio.
Como vemos en el ejemplo tenemos aquí situado 4 valores: el valor de 109, el valor de 157, el valor de 103 y el valor de 188. Estos 4 valores son los que necesitamos colocar en esta calculadora. Si tenemos más valores, también se colocan separados por una coma. Y lo único que necesitamos para esta calculadora es prácticamente generar el cálculo. Y aquí nos va a dar que tenemos 4 eventos registrados, tenemos un valor promedio de 139.25 de estos 4 valores registrados en la calculadora, y nos da la desviación estándar, que en el resultado es de 40.5. Y entonces yo les comentaba hace un instante que para hacer el cálculo de coeficiente de variación, que es un modelo utilizado matemático para evaluar la variabilidad glucémica, es necesario entonces hacer esta determinación, que es la desviación estándar entre el promedio para poder tener el resultado del coeficiente de variación. Y para este resultado de ejemplo, en donde estamos colocando estos 4 valores en esta tabla, el coeficiente de variación dio un resultado de 29. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con la variabilidad glucémica de Conrado? Y podemos tener dos posturas distintas. Hacer el cálculo de la variabilidad glucémica intradía, y también podremos llegar a hacer el cálculo de la variabilidad glucémica del día a día. Recordar que para el coeficiente de variación es necesario del parámetro de la desviación estándar dividido entre el promedio de los valores que nos están reportando. ¿Y qué es lo que tenemos en el claro ejemplo de la variabilidad glucémica intradía de Conrado? Y aquí tenemos básicamente que la variabilidad intradía, por poner un ejemplo, tenemos una desviación estándar de 60 con un promedio de 160.1. Y esa es la variabilidad glucémica intradía. ¿Qué es lo que pasa con el componente de la variabilidad glucémica día a día? Aquí tenemos que en los resultados reflejados básicamente de Conrado, nos da un cálculo de desviación estándar de 60.26 entre el promedio de la variabilidad intradía de 111.6 miligramos, que es el promedio, y esto nos da un resultado de 53.99 para el resultado de variabilidad glucémica del coeficiente de variación de variabilidad glucémica del día a día. ¿Cómo interpreto entonces ahora la variabilidad glucémica día a día de Conrado? Y entonces esperamos unos instantes para poder evaluar cómo se está interpretando este resultado. La interpretación de la variabilidad glucémica día a día entonces de Conrado es una variabilidad glucémica pobre, y vamos a ver cómo se realiza la interpretación de este coeficiente de variación. Vemos que para los estudios de Rothbard, que nos identifica estos límites tanto superiores como inferiores del coeficiente de variación, y establecer y poder interpretar este coeficiente de variación en base al resultado en bueno, aceptable y pobre, existen diferentes niveles. A partir del 33.5 a 36.8 como límite inferior y superior respectivamente, es un coeficiente de variación bueno o aceptable. A partir de los valores que superan estos 36%, prácticamente el resultado llega a disminuir con respecto al coeficiente de variación. ¿Y esto qué es lo que significa? Definitivamente lo que significa es que cuando el coeficiente de variación es mayor o igual al 36%, se considera este coeficiente de variación como un coeficiente inestable, y que este coeficiente inestable incrementa el riesgo de los eventos de hipoglucemia 3 veces comparado con aquellos que tienen un coeficiente de variación menor a este umbral, con un porcentaje menor a este umbral. Entonces es muy importante identificar para los pacientes, los que nos permite saber que el paciente está teniendo variabilidad glucémica y que este coeficiente de variación, cuando se encuentra por arriba de este 36%, se tiene es 3 veces más de riesgo para un evento de hipoglucemia con la terapia que está implementando el paciente con diabetes. Eso es muy importante resaltar, y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo resuelvo el problema de Conrado?
Conrado, ¿cuál es el problema que tiene? Conrado tiene principalmente ya una dosis de insulina que tiene un efecto que tiene un cierto aproximado de duración hasta de 24 horas y no en todos los pacientes al 100% llega a tener este efecto de 24 horas como es el uso de insulina glargina U100 y que además estamos evaluando y se estamos identificando que Conrado tiene una variabilidad glucémica alta por el resultado que tenemos a través de este coeficiente de variación. Es muy importante resaltar que para las situaciones de variabilidad glucémica de insulina de Gludec, además cuando se comparan con otros componentes de insulina, vemos aquí en estudios de cinética y en estos resultados ya de evaluación de coeficientes de variación entre estas insulinas cuando se compara insulina de Gludec contra otras insulinas, vemos en el primer cuadro que resalta la comparación de insulina de Gludec versus glargina U100, en donde los análisis de coeficientes de variación para degludec fue del 20%, comparada con el 82% de este coeficiente de variación para insulina glargina U100, y esto resultando ser algo estadísticamente significativo. Estos parámetros se mantienen de insulina glargina para coeficiente de variación muy por arriba del 36%, y esto es lo que le confiere mayor variabilidad glucémica. Cuando se hacen los estudios cinéticos de insulina de Gludec versus glargina U300, también estos estudios reflejan un coeficiente de variación diferente, 33% para el grupo de insulina de Gludec y 67% para el brazo de insulina glargina U300, donde vemos una diferencia también estadísticamente significativa y el componente coeficiente de variación se mantiene en rangos de mayor riesgo de eventos de hipoglucemia cuando se compara con degludec. Y degludec versus otras insulinas basales. En estudios protaminizados o algo, vemos también un componente de variación muy importante cuando se compara el coeficiente de variación del 33.6% del brazo de insulina degludec contra el 44.7% contra el brazo de otras insulinas estadísticamente significativa. Es muy importante resaltar cómo vemos en estos diferentes estudios comparando con las insulinas, los coeficientes de variación se mantienen disminuidos. Aquí entonces sería importante resaltar cómo hago el cambio de insulina glargina a insulina degludec. Espero unos instantes para poder esperar sus respuestas y seguir con el análisis del caso. Ok, entonces analizaremos realmente cómo se debe de hacer o cuál es la recomendación para poder hacer el cambio del componente de insulina glargina U100 al componente de insulina degludec en este caso. Vemos que lo más recomendable es indicar 28 unidades de insulina degludec, ya que se refleja esto y vamos a analizar por lo tanto. Conrado, recordar que estaba ya con terapia de insulina glargina U100 con 32 unidades al día. ¿Sí? Lo que se recomiende, lo que los estudios recomiendan al momento de hacer este cambio del switch es restar el 10% del componente de la insulina basal que Conrado en este caso tiene y aplicar ese resultado. Conrado, por lo tanto, tiene 32 unidades en el cual la resta del 10% es un aproximado de 3.2 unidades. El Conrado se le puede prescribir 28 unidades internacionales subcutáneas y esto es debido a que en los estudios clínicos comparativos de insulina degludec con insulina glargina se ha demostrado la mayor potencia con respecto a estos estudios comparativos. Degludec superior a insulina glargina, dado que la potencia está demostrada que con menor cantidad de insulina degludec se pueden obtener las mismas metas de control glucémico. Y esa es la parte importante de cómo hacer el cambio de glargina U100 a insulina degludec. Por lo tanto, migrar pacientes es reducir de la dosis total diaria menos del 10%. Y Conrado, por lo tanto, deberá aplicarse las 28 unidades diarias de insulina degludec. ¿Por qué es importante esta parte del riesgo de hipoglucemia? ¿Y por qué también sería muy importante la evaluación del cambio a insulina degludec? Es en este caso necesario resaltar el estudio de Switch 2
que son pacientes con diabetes tipo 2 en riesgo de hipoglucemia. Es un estudio aleatorizado, doble ciego y cruzado. Y lo que resalta en el estudio Switch 2 de estos pacientes que tienen alto riesgo para un evento de hipoglucemia es que cuando se compara con insulina glargina U100, tiene beneficios en la reducción en diferentes momentos para los eventos de hipoglucemia. Existe reducción de tasa de hipoglucemia sintomática general hasta una reducción del 23%. Existe una reducción de la tasa de hipoglucemia sintomática nocturna, tanto en el periodo de mantenimiento como en el periodo de completo o sostenido del estudio, con una reducción hasta del 25%. Y resalta una reducción de esta tasa de hipoglucemia grave hasta de un 51%, principalmente en el periodo de mantenimiento, en el periodo de extensiones, realmente en donde los pacientes van a continuar manteniendo la dosis del tratamiento con insulina de Gludec. Entonces aquí vemos y cómo se resalta en diferentes momentos el comportamiento de la reducción de las tasas de los eventos de hipoglucemia. Les cedo la palabra al doctor Valentín Sánchez para darle continuidad a los talleres. Ok, analizaremos nuestro siguiente escenario. Y el siguiente escenario clínico es el de Pedro. Pedro es un hombre de 62 años de edad, con diabetes mellitus tipo 2 de 18 años de diagnóstico, en una terapia dual. Se encuentra en tratamiento con metformina, 2 gramos al día, glibenclamida, 10 miligramos al día. Tiene el antecedente de hipoglucemias frecuentes y un infarto al miocardio hace 2 meses. Tratamiento con una terapia hipolipemiante dual con estatina y con ezetimiba, y tiene un índice de masa corporal de 31.5, sus cifras de presión arterial prácticamente en meta de control con 130-80 milímetros de mercurio. Y vemos que en el perfil bioquímico tiene una glucosa de ayuno de 250 miligramos por decilitro, a pesar de estar con esta terapia dual, obviamente con una hemoglobina glicada de 10%, una discreta hipertrigliceridemia, 170 miligramos por decilitro, con colesterol LDL de 69, prácticamente en meta, dado esta terapia dual, con unas lipoproteínas de alta densidad en 38 miligramos por decilitro, y una tasa de filtrado glomerular de 40 mililitros por minuto. Y con esta situación, yo les preguntaría cuál es la mejor opción de insulina basal para Pedro. Y voy a dar a ustedes unos cuantos segundos para que puedan elegir cuál es su respuesta. Muy bien. En este caso en particular, insulina de Gludec sería la mejor alternativa de tratamiento para Pedro. Si bien todas estas son insulinas basales, voy a resaltar por qué en el caso de Pedro, insulina de Gludec podría ser la mejor opción terapéutica. En este sentido, lo que nosotros evaluaremos es precisamente cuál es la evidencia que se tiene en cuanto a riesgo cardiovascular en pacientes tratados ya con insulina. Y hay que recordar que precisamente insulina de Gludec es una insulina que cumple con este requerimiento que solicita FDA a partir de 2008, que son los estudios de seguridad cardiovascular. Y en el estudio DEVOTE, en el cual se comparó precisamente contra otra terapia activa, que en este caso fue glargina 100, se mostró la parte de seguridad o la no inferioridad contra una insulina glargina 100 para eventos cardiovasculares mayores, lo cual muestra definitivamente que es una terapia que puede ser segura en pacientes con un riesgo cardiovascular muy alto o alto, pero tuvo una diferencia en donde sí una significancia estadística mayor hacia el brazo de insulina de Gludec, y fue precisamente en las tasas de hipoglucemia. Vean cómo existe una menor tasa de hipoglucemia severa y de menor tasa de hipoglucemia nocturna severa en el brazo de tratamiento que recibieron tratamiento con insulina de Gludec, con una tasa 40% menor para hipoglucemia severa y 53% menor para hipoglucemia nocturna severa. De tal manera que cuando nosotros analizamos cada uno de los componentes de este evento cardiovascular mayor,
vean cómo en cada una de estas variables, tanto en mortalidad cardiovascular, infarto miocardio no fatal, evento vascular cerebral no fatal, prácticamente no se incrementa el riesgo de los pacientes cuando nosotros agregamos terapia con insulina de Gludec. Si nosotros hacemos el extendido a la parte del MACE de 4 puntos, en el cual tenemos angina inestable o pacientes que requirieron hospitalización por este sentido, tampoco se incrementa el riesgo ni cuando se evalúa la mortalidad por todas las causas, lo cual le confiere la parte de seguridad. Y como había yo comentado, sí la ventaja de menor tasa de hipoglucemia en el brazo de tratamiento que recibieron tratamiento con insulina de Gludec, con 40% menos tasa de hipoglucemia severa y 50% menos tasa de hipoglucemia nocturna severa, tomando en cuenta que Pedro también ya tiene antecedentes de hipoglucemia. Haciendo un subanálisis precisamente de este estudio de Ipoh, en el cual se evalúa qué pasa con la presencia de hipoglucemia severa y riesgo de mortalidad, ustedes pueden observar cómo independientemente del tiempo en el que se presenta una hipoglucemia severa, sí hay un incremento importante para mayor riesgo de mortalidad. Entonces, las hipoglucemias hasta cierto punto se han considerado como otro factor de riesgo cardiovascular que definitivamente no son nada deseables en aquellos pacientes que ya tienen cardiopatía isquémica. Y si evaluamos también la participación de la variabilidad glucémica con respecto a otros tipos de desenlaces, como serían hipoglucemia severa, eventos cardiovasculares mayores o mortalidad por cualquier causa, ustedes pueden observar cómo realmente cuando tengo una variabilidad todavía más alta, definitivamente se traduce con un riesgo significativo para hipoglucemia severa, para evento cardiovascular mayor y para mortalidad por toda o por cualquier causa. Vemos nuevamente en esta otra gráfica cómo esta asociación en cuanto a variabilidad glucémica prácticamente se mantiene como un riesgo importante para hipoglucemia severa y para evento cardiovascular mayor, cuando simplemente se ajusta incluso para el nivel de hemoglobina glicada, lo mismo que para mortalidad por todas las causas. De tal manera que tratar de llevar a meta de control a Pedro con una situación en la cual ha tenido hipoglucemias frecuentes, tratar de llevarlo a lograr ese control glucémico, lo que nosotros tendríamos que obviamente hacer en el tratamiento con las insulinas es precisamente, en este caso, insulina de Gludec. Insulina de Gludec va a tener la ventaja de que podría yo tener el impacto en el control glucémico, tengo impacto ahora en la reducción en riesgo para hipoglucemias frecuentes y precisamente estas variables que vemos en verde, de esa elevación de glucosa de la hemoglobina glicada y la limitante o más bien la advertencia de una disminución en la función renal, pues prácticamente se van a ver evaluadas de una forma segura con una insulina que tenga menor variabilidad glucémica. Pero hasta este momento, simplemente si nos centramos en el enfoque del control glucémico o del control metabólico, probablemente hasta ahí podría quedar parte del tratamiento de Pedro. Y hay que recordar que lo que estamos tratando de buscar también, de acuerdo a las nuevas guías o a las recomendaciones actuales, es tratar de generar impacto precisamente en reducción en mortalidad cardiovascular. Y Pedro ya tuvo un infarto al miocardio hace 2 meses. Entonces, quiero compartir con ustedes esta pregunta es, ¿cuál es la mejor opción para Pedro si quiero disminuir riesgo de mortalidad cardiovascular? Y voy a dejar unos cuantos segundos para que ustedes puedan elegir su respuesta. Vean que en este caso en particular, si bien los agonistas del receptor de GLP-1 tienen un impacto o tienen efectos extra pancreáticos y algunos de estos han mostrado seguridad cardiovascular y reducción de eventos cardiovasculares. Definitivamente el liraglutida es la única que ha tenido un impacto precisamente en esa variable de mortalidad cardiovascular. Y lo que vemos aquí es precisamente los resultados del estudio LEADER en el cual liraglutida, vean cómo genera una reducción de riesgo para eventos cardiovasculares mayores hasta de un 13%.
Y si nosotros analizamos la variable, por ejemplo, de mortalidad cardiovascular, vean cómo hay una reducción hasta del 22% en el grupo de pacientes que recibieron el tratamiento con liraglutida. De ahí que precisamente las recomendaciones actuales, que de alguna manera se mantienen con esas sugerencias que se hicieron a partir de 2018 por parte de la Asociación Americana de Diabetes, vean cómo cuando tenemos una enfermedad cardiovascular establecida y que es de predominio aterosclerótico, definitivamente se recomienda o se sugiere que podamos emplear un agonista de receptor de GLP-1 con beneficios cardiovasculares demostrados, en el cual definitivamente el liraglutida juega un papel importante por este impacto en cuanto a la reducción de riesgo cardiovascular. Y recordar que la enfermedad de predominio aterosclerótico se define como en aquellos pacientes que tienen más de 55 años de edad con una estenosis de más del 50% para estenosis de la arteria coronaria o de arterias en extremidades inferiores. Y aquí muestro definitivamente los desenlaces cardiovasculares con diferentes agonistas del receptor de GLP-1, sobre todo en el desenlace de mortalidad cardiovascular, para resaltar que el liraglutida es el único que ha tenido un impacto precisamente en esta variable con una reducción del 22%. ¿Y cuáles son los mecanismos por los cuales ha generado también este impacto? Si bien el control glucémico es una situación que es importante, también sabemos que durante todo el programa de desarrollo clínico, que fue el programa LEAD, se observó que existía una reducción también en cuanto a la presión arterial sistólica, tanto en las dosis de 1.2 como en la dosis de 1.8 miligramos de liraglutida, y que tiene que ver básicamente también con una mejor función del endotelio y mayor liberación de óxido nítrico. Durante este programa LEAD también se determinaron marcadores de riesgo cardiovascular, como es el inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1, proteína C reactiva de alta sensibilidad y el PNP, en el cual ustedes pueden observar cómo prácticamente estos tres marcadores disminuyen cuando reciben tratamiento con liraglutida 1.8 miligramos, comparado con los diferentes activos que prácticamente entraron en el grupo de tratamiento de este programa de desarrollo clínico LEAD. Y también se ha evaluado el impacto que pudiera tener en lípidos. El liraglutida disminuye colesterol total, colesterol LDL y triglicéridos. Esto no nada más en una situación de ayuno, pero también se ha visto que puede tener un impacto en cuanto a lipemia postprandial. Y ustedes ven aquí qué pasa con los triglicéridos en el transcurso de los alimentos. En la línea azul rey, prácticamente sería el impacto de liraglutida 1.8 miligramos, y en la línea en gris el efecto que se tendría en placebo. Prácticamente no se eleva esta curva cuando tenemos liraglutida con 1.8 miligramos, y tanto el impacto que se pudiera tener en lípidos, tanto en ayuno como en el postprandio, parece que tiene que ver con esta disminución del proceso inflamatorio y disminución también en la expresión de genes que participan en la síntesis de colesterol, tanto a nivel hepático como a nivel intestinal. Con eso hemos delimitado como, por ejemplo, en este caso en particular, bueno, pues tendríamos ese beneficio de hacer una terapia dual, una terapia con insulina de Gludec y una terapia con liraglutida, por una parte para tratar de llevar buen control metabólico y por otra parte también corregir o disminuir ese riesgo cardiovascular importante que ya tiene Pedro. Con esto finalizo este escenario clínico y le voy a ceder la palabra al doctor Juan Antonio Peralta para que podamos seguir analizando los siguientes escenarios. Continuamos entonces con el siguiente escenario clínico y le corresponde ahora a Marisela, que es una paciente mujer de 46 años de edad, tiene 12 años de diagnóstico de diabetes tipo 2 y se encuentra en tratamiento ya con insulina glargina 36 unidades subcutáneas diarias con uso de metformina 2 gramos al día. Marisela tiene un índice de masa corporal de 35 y tiene una tensión arterial de 138 sobre 86 milímetros de mercurio. Entre sus parámetros bioquímicos es importante resaltar algunos aspectos
de descontrol, a pesar de tener 36 unidades subcutáneas diarias ya de un esquema de insulina basal y más sensibilizador, tiene este valor de glucosa ayuno de 165 miligramos por decilitro. También tiene un valor de glucosa postprandial de 230 miligramos por decilitro. Y tanto en ambas participaciones, tanto la de ayuno como el postprandio, nos están reflejando directamente este valor de hemoglobina glicada. Este valor de hemoglobina glicada de 8.5%. El componente lipídico con discreta elevación de triglicéridos en 185 y los valores de colesterol LDL de 130 y HDL de 30 miligramos con una tasa de filtrado glomerular normal sin microalbuminuria. Entonces, lo que resalta muy importante que a pesar de tener una terapia de esquema de insulina basal y un sensibilizador, Marisela se encuentra en una parte de descontrol glucémico importante. Aquí entonces sería importante preguntarles qué efecto tendría en hemoglobina glicada y de peso corporal si nosotros ahora seleccionamos una coformulación de insulina de Gludec más liraglutide, denominado Aideglira, versus seguir titulando insulina glargina, dado que el paciente se encuentra en descontrol glucémico. Espero unos segundos para poder tener sus resultados y poder continuar la discusión. Bien, lo que nosotros esperaríamos en el impacto de Marisela sería una reducción del valor de hemoglobina glicada hasta del 1.8% al momento de tener la coformulación y una reducción aparte del componente de peso hasta de 1.4 kilos. Y esto, ¿cómo lo reflejan los estudios clínicos? Quisiera yo mostrarles a ustedes los resultados del estudio Dual 5, en donde es un estudio comparativo de Aideglirac contra insulina glargina U100. Es un estudio de análisis a 26 semanas. Y como vemos que a los pacientes que se mantienen en el brazo de tratamiento con insulina con el transcurso del tiempo, persisten prácticamente o tardan más tiempo en llegar a esta meta de control glucémico, a pesar de mantenerlos en titulación. Y como al momento de hacer la coformulación, usar Aideglira en los pacientes, casi entre la segunda y la cuarta semana podemos ver una separación importante de estas curvas, de estos brazos, y en donde refleja de forma importante cómo empieza este descenso progresivo. Y alrededor de las 8 semanas los pacientes ya están alrededor del 7% de hemoglobina glicada. Y si queremos ser más estrictos, prácticamente entre la 12 y las 16 semanas, los pacientes se mantienen ya en metas del 6.5%. Como vemos, de una reducción de una forma muy importante este valor de hemoglobina glicada, que en el estudio final a 26 semanas llega a ser una reducción hasta de 1.81% comparada con incrementar solamente la cantidad de insulina basal en este estudio de análisis del Dual 5. También, al momento de que contrastamos la parte del peso, de la evaluación de la parte del peso, en ambos brazos de tratamiento, también en el estudio Dual 5, vemos aquí también una diferencia muy importante. Cómo los pacientes que reciben la coformulación de Aideglira comparado con aquellos que siguen titulándose para alcanzar esta meta de control con pura insulina glargina U100, vemos una diferencia de peso hasta de 3.2 kilos en ambos brazos de prácticamente distinta. Vemos esta reducción hasta de 1.4 kilos desde el basal, a diferencia del brazo de glargina U100, en donde hubo una ganancia de peso hasta de 1.8 kilogramos. Son puntos importantes. Nos ayuda en esta coformulación a llegar a meta de control, a metas más estrictas de control, además con mayores beneficios para la reducción de peso en el uso de la coformulación de Aideglira comparada con el brazo o de mantenerse intensificando el tratamiento con pura insulina basal. Si nosotros ahora nos vamos a ver diferentes grados de descontrol de hemoglobina glicada y qué impacto tiene la titulación de Aideglira comparada con la insulina basal, vemos prácticamente que cuando se dividen los componentes, cuando se hace estratificación por niveles de hemoglobina glicada, cifras menores a 7.5, cifras entre 7.5 y 8.5%, y cifras por arriba de 8.5% de valor de hemoglobina glicada,
vemos que conforme más alto es mi valor de hemoglobina glicada, el impacto de la coformulación de aideglira también es mucho más alto. Y tanto el valor de los valores menos de 7.5 llegan a tener hasta un 1% de reducción del valor de hemoglobina glicada, lo que nos podría ayudar a alcanzar estas metas estrictas de control que llegan a ser hasta menos del 6.5%. Si nosotros también evaluamos por grados o por categorías del valor del índice de masa corporal, vemos también cómo los pacientes en coformulación comparada con la titulación gradual de insulina basal, los pacientes que reciben la coformulación tienen importante descenso en tanto los que están por debajo de los 30 de índice de masa corporal como aquellos que superan los 35 de índice de masa corporal con una reducción hasta de 2.2 kilos. Tiene esta coformulación, a diferencia de todos los pacientes que están ya con titulaciones de insulina basal, vamos viendo en todos los estados, se refleja incremento de peso que en este caso sería deleterio y vemos cómo la coformulación nos puede ofrecer mayores beneficios en estos dos puntos. Entonces, me gustaría que me apoyaran o saber sus respuestas con respecto a qué porcentaje de los pacientes pueden lograr un valor de hemoglobina glicada menos del 7% con la coformulación aideglira versus con glargina U100. Y espero unos segundos para poder tener sus resultados. ¿Ok? Realmente la coformulación en escenarios semejantes a como presentamos en el caso clínico, los pacientes en este grado de descontrol pueden llegar a alcanzar el 71.6% con cifra menos del 7% cuando se usa la coformulación y vemos que inclusive el periodo de alcanzar esta meta de control llega a ser menor comparada con el brazo de insulina glargina U100. Y aquí lo volvemos a resaltar de una forma importante, los sujetos que logran metas de tratamiento y tanto metas de tratamiento combinados hasta sin hipoglucemia y algunas otras metas también como sin hipoglucemia y sin ganancia de peso. Vemos de una forma de cómo a la revisión de aquellos pacientes que hasta el 71.6% llega a esta meta de control y si lo combinamos sin eventos de hipoglucemia, el porcentaje sigue siendo alto, más del 50% llega a tener esta doble meta en relación al valor de menor de 7 sin eventos de hipoglucemia. Y como aparte, si agregamos otra meta más, establecer 3 metas, alcanzar estas 3 metas que son menos del 7% sin eventos de hipoglucemia y sin ganancia de peso, vemos que el 38.8% llega a tener puede llegar a cumplir esta meta de control en escenarios clínicos semejante a lo que estamos viendo en el caso actual. Entonces, como vemos que la coformulación de Gludet con liraglutide, aideglira, puede ofrecer mayores beneficios a incrementar de una forma sostenida la insulina basal. Esos son puntos importantes a resaltar. Aquí nos preguntaríamos entonces, ¿cómo inicio aideglira en varicela? ¿Cómo serían los pasos a hacer este switch de insulina glargina, de la cual ya tenía varicela, a la coformulación aideglira? Y el paso número 1 es suspender glargina y podemos seguir manteniendo el tratamiento oral complementario que pueda tener nuestro paciente. En el caso de varicela, se sigue manteniendo el tratamiento con uso de metformina y se suspende la insulina glargina. En el paso 2, iniciaríamos aideglira en dosis iniciales de 16 unidades y en el paso 3 se requiere monitoreo y titulación. Y vamos a resaltar el por qué vamos a iniciar estas 16 unidades. Aquí les presento realmente de forma interesante la coformulación aideglira. Recordar que la insulina de Gludet tiene un componente diexamérico que se mantiene dentro del dispositivo y este componente diexamérico prácticamente se sigue conservando en la pluma y también se mantiene el heptámero de liraglutide. Como vemos, las dos moléculas se mantienen prácticamente separadas sin hacer interacción de una con otra. Y entonces lo que significa que al momento de aplicarse de forma subcutánea
siguen manteniendo las mismas propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas. No se interfieren estas dos propiedades a pesar de tener las dos moléculas en el mismo dispositivo. Y esto es lo que hace que estas dos moléculas puedan aplicarse de forma conjunta. La forma en la que se presenta y en la que tenemos disponible la coformulación Aideclira en el mismo dispositivo es que al momento que apliquemos una unidad de insulina de Gludec, estaremos aplicando de forma simultánea 0.036 miligramos de liraglutida. Entonces es muy importante recordar básicamente esta proporción, que por una unidad de insulina de Gludec se estará aplicando 0.36 miligramos de liraglutida. La dosis máxima aprobada en el dispositivo en el cual se encuentra Aideclira prácticamente son 50 unidades de Degludec, dado que las 50 unidades de Degludec nos van a estar aportando la dosis terapéutica recomendada para diabetes de liraglutida, que es de 1.8 miligramos. Recordamos entonces aquí en esta condición de proporción, si nosotros aplicáramos 10 unidades realmente de forma inicial, esto es principalmente para aquellos pacientes que están vírgenes a tratamiento con insulina, puede iniciarse con 10 unidades. Para aquellos pacientes que están ya con antecedentes de uso de insulina, de una otra insulina basal, prácticamente la recomendación es iniciar con 16 unidades para estar aportando cerca de los 6 miligramos de liraglutida, que son las dosis iniciales del tratamiento con liraglutida. Y de aquí se va a requerir hacer esta vigilancia y monitoreo para hacer tanto la titulación y poder ir decidiendo el incremento de la dosis. ¿Y cómo se lleva a cabo este incremento y titulación de la dosis? En los estudios clínicos se evaluaron dosis que se ajustaron hasta 2 veces por semana de la coformulación de Aideclira. Estos ajustes de dosis se basaron principalmente en las determinaciones de las glucosas de ayuno, el promedio de estas glucosas de ayuno de 3 días consecutivos. El objetivo en los estudios de Aideclira era para poder incrementar es mantener estos valores entre 72 y 90 miligramos por decilitro. Y vemos aquí que es lo que nosotros podemos y vamos a hacer prácticamente en nuestra práctica clínica, es cómo vamos a iniciar y cómo podemos hacer la titulación de la coformulación de Aideclira de una forma fácil hasta alcanzar las metas terapéuticas que nosotros estamos estableciendo en nuestro paciente. Vemos aquí en este ejemplo, en el día lunes se aplican las 16 unidades de la coformulación de Aideclira y se hacen las mediciones consecutivas de los promedios y se hace el promedio de los valores de la glucosa, y en el tercer día se decide si no mantiene las metas dentro del rango terapéutico que nosotros estamos estableciendo. En el caso de los estudios clínicos entre 72 y 90 miligramos, se decidía el incremento tan solo de 2 unidades y 16 pasa a 18 unidades. Y como también de forma continua, se siguen haciendo estas mediciones de valores de la glucosa de ayuno para poder decidir si mi paciente requiere o no este incremento y esta intensificación. Si el paciente no cumple con el rango de la meta terapéutica de la glucosa de ayuno, se vuelve otra vez a decidir el incremento de otras 2 unidades de una forma fácil. Ahora, en lugar de 18, la aplicación de 20 unidades de la coformulación de Aideclira, y así de una forma gradual se puede ir haciendo este incremento de 2 en 2 hasta mantener estas metas de control, hasta el requerimiento que el paciente lo necesite de una forma fácil. También es importante resaltar las diferencias que pueden existir en los estudios clínicos cuando se compara la insulina Aideclira con glargina U100 en estudios de extensión hasta ya de 104 semanas. Como vemos que la probabilidad de necesitar intensificación cuando usamos la coformulación de Aideclira versus al brazo de glargina U100 es una proporción mucho menor comparada con ir incrementando la dosis de la insulina o intensificarlo con algún otro componente. Cuando vemos reflejado la parte también de los cambios en el peso corporal ya en estudios de extensión a más tiempo, a 104 semanas, vemos también una diferencia importante en las condiciones de ganancia de peso.
en donde la ganancia de peso para la coformulación de aideglira fue realmente mínima, a diferencia del esquema de intensificación hasta de ganancia de 3.4 kilos con el brazo de insulina glargina U100. Y si nosotros también comparamos los episodios de eventos de hipoglucemia en condiciones de coformulación versus al brazo de glargina U100 a 104 semanas, las proporciones se ven reflejadas mucho menor, dado que tenemos la potencia de estas dos moléculas de una cantidad de aporte menor de insulina de Gludec, más aparte el beneficio del aporte de liraglutide en una sola presentación, en una sola formulación, y que esto ofrece mayor potencia con menos tasas de evento de hipoglucemia, y lo que la hace mucho más fácil en condiciones de adherencia. Le cedo la palabra al doctor Valentín Sánchez para que pueda dar continuidad a el siguiente. Bien, y este cuarto y último escenario de nuestro taller, precisamente corresponde a Iván. Iván es un hombre de 58 años de edad, con diabetes mellitus tipo 2 de 13 años de diagnóstico, en tratamiento también con insulina glargina, 34 unidades subcutáneas cada 24 horas. Y terapia con metformina 2 gramos diarios. Vean que tiene un índice de masa corporal de 31.7, con una glucosa de ayuno en 153, la glucosa en el postprandio con 240 miligramos por decilitro, una hemoglobina glicada de 8.2%, prácticamente su perfil lipídico con una discreta disminución de lipoproteínas de alta densidad, pero con una función renal conservada. ¿Qué es lo que llama la atención en este caso con Iván? Y con Iván llama mucho la atención precisamente que si bien la glucosa de ayuno no se encuentra en meta, no parecería tanto estar en relación al nivel de hemoglobina glicada que se está reportando. Y veamos cómo aquí las excursiones de glucosa postprandial realmente parece que están jugando un papel más importante, porque sus glucosas en el postprandio son de 240 miligramos por decilitro. De tal manera que yo compartiría con ustedes, primero es, ¿qué ventajas tendría en este caso la combinación de insulina de Gludec y liraglutida versus el esquema basal-bolo? Dado que en Iván vimos que realmente existía un discreto descontrol de la glucosa de ayuno. Tal vez una titulación de 2 o 4 unidades de la insulina glargina podría llevar a meta la glucosa de ayuno, pero no las excursiones de glucosa postprandial que estaba mostrando Iván. Entonces aquí les dejo estas opciones para que ustedes puedan elegir cuál sería la ventaja, o si es que no pudieran ustedes determinar alguna con respecto a aideglira versus un esquema basal. Muy bien. Entonces veamos que las ventajas que podríamos tener sería una mayor probabilidad de obtener una triple meta con esta combinación de aideglira. Precisamente la triple meta que está conformada por una reducción en hemoglobina glicada o pacientes que llegan a una meta de menos de 7%, sin hipoglucemia y sin ganancia de peso corporal. Y aquí precisamente les muestro el estudio Dual 7. En el estudio Dual 7 eran pacientes que estaban en tratamiento con insulina y que precisamente con insulina glargina que no lograban esta meta de control. Y a este grupo de pacientes simplemente se aleatorizaron en dos brazos. Uno iniciaba terapia con aideglira y el otro grupo continuaba con insulina glargina, pero se agregaba un esquema basal-bolo con insulina aspar. Pacientes que llegaban a requerir hasta de entre 3 y 4 aplicaciones de insulina prandial. Fue un estudio de no inferioridad y ustedes pueden observar cómo a las 26 semanas ambas terapias llevaron a los pacientes a una meta de control de menos de 6.7% de hemoglobina glicada. Y esto es muy importante porque comparado contra un esquema basal-bolo, que sabemos que estos esquemas basal-bolo pues prácticamente son esquemas de intensificación y que difícilmente podríamos llegar a pensar que alguna otra terapia pudiera ser igual de efectiva que un esquema de intensificación con insulina. En este estudio, aideglira está mostrando que definitivamente no es inferior para poder llevar a meta de control a este grupo de pacientes. ¿Y en dónde viene el plus? Y el plus viene precisamente en otro de los componentes o factores de riesgo que
básicamente tiene más del 70% de nuestros pacientes que es obesidad. Vean cómo, por ejemplo, en el caso del brazo que tiene Kunai de Glira, hubo una reducción de 900 gramos de peso corporal, mientras que el hecho de ir intensificando la terapia, obviamente con insulina, este efecto anabólico generó que en 26 semanas existiera una ganancia de peso de 2.6 kilogramos. Discreto incremento en el peso corporal, pero que definitivamente cuando hablamos de diferencias de tratamiento, pues la diferencia entre ambos brazos fue de 3.57 kilogramos de peso. Entonces, en este sentido, ya podríamos ir evaluando también objetivos compuestos de tratamiento con nuestros pacientes. Y si evaluamos ya esta parte de los objetivos de tratamiento compuesto, vean, el porcentaje de pacientes que logran una meta de menos de 7% de hemoglobina glicada sin hipoglucemia es significativamente mayor con Aideglira versus un esquema basal bolo, que por la propia intensificación de ese esquema de tratamiento sabemos que va a llevar implícito mayor riesgo ya de hipoglucemia en un esquema basal bolo. Si evaluamos el porcentaje con otro objetivo dual o la proporción de pacientes que logran menos de 7% de hemoglobina glicada sin ganancia de peso, vean nuevamente el 43.3% con Aideglira versus solo el 15.5% en el esquema basal bolo. Y si evaluamos la triple meta de menos de 7% de hemoglobina glicada sin hipoglucemia ni ganancia de peso, el 38.2% de los pacientes con Aideglira logra este triple objetivo versus solo el 6.4% de los pacientes que están en tratamiento con un esquema basal. Tratando de evaluar precisamente la proporción o los pacientes que presentan hipoglucemia severa confirmada, vean definitivamente cómo la tasa o el número de episodios por sujeto es significativamente menor en el brazo de Aideglira versus en el esquema de basal bolo. Y también cuando nosotros evaluamos las hipoglucemias nocturnas severas, es que definitivamente vemos que el número de episodios por sujeto va a ser significativamente menor en aquellos que están con esta terapia, con esta combinación de insulina de liraglutida versus un esquema basal bolo. Y esta es otra forma de poder evaluar precisamente estos objetivos compuestos, en los que definitivamente vemos menos tasa de hipoglucemia confirmada con una significancia estadística, menor ganancia de peso y la parte de la no inferioridad con respecto a la reducción o el cambio en hemoglobina glicada. Se han hecho algunos análisis también de pacientes que han estado en tratamiento con premezclas y que no logran esta meta de control, y cuando se hace el cambio a Aideglira, por ejemplo, en aquellos que tienen una una hemoglobina glicada basal de 8.26, se observó que hay una reducción hasta de 1.5 puntos porcentuales en hemoglobina glicada y una reducción incluso de peso corporal hasta de 1.5 kilogramos de peso. ¿Cómo iniciamos Aideglira en IBAN entonces? Bueno, pues el primer paso sería suspender insulina glargina, como previamente ya se había mencionado. Se mantiene en este caso la terapia con metformina y entonces iniciamos Aideglira a 16 unidades. Importantemente recordar que cuando nosotros tenemos pacientes que ya han tenido una experiencia previa con una insulina basal o bien con un agonista de receptor de GLP-1 y que no logran esa meta de control, podemos iniciar con 16 unidades. Si fueran pacientes que no están logrando tratamiento o el objetivo terapéutico con una terapia dual y que oral y que no han, sin experiencia previa de insulina o de agonista de receptor de GLP-1, se sugiere iniciar con 10 unidades. Pero en este caso, pues Iván ya estaba en tratamiento con insulina, iniciamos a 16 unidades y el tercer paso sería ir monitoreando la glucosa capilar cada 3 días, obtenemos nuestro promedio y podemos ir titulando de 2 en 2, 2 veces al día hasta lograr precisamente esa meta de control. Y aquí simplemente algo que es muy importante es resaltar el impacto que tienen los dos componentes de Aideglira. Por una parte, insulina de glutide con un impacto muy importante sobre la glucosa de ayuno, y por otra parte el efecto que tiene el liraglutida tanto en la glucosa de ayuno como en la del postprandial. De manera que, por ejemplo, en este subanálisis, que es un análisis del estudio Dual 1, en el cual se les hizo monitoreo continuo de glucosa a los pacientes, trataban de evaluar el porcentaje o la proporción de pacientes que lograban estar en un rango aceptable de glucosa durante 24 horas
Y este rango aceptable de glucosa era una glucosa entre 70 y menos de 162, tomando incluso los datos del postprandio. Y entonces vean aquí cómo al inicio del estudio, en el brazo de Aideglira, el 39% de los pacientes caían dentro de este grupo, y de ahí se genera un cambio a las 52 semanas, de tal manera que con Aideglira el 87% de los pacientes caen dentro de este rango de referencia de glucosa aceptable, con una menor variabilidad glucémica, contrastado, por ejemplo, simplemente con el brazo de Degludec y con liraglutida. Y un menor porcentaje, solo 5% que estaban por debajo de 70 miligramos por decilitro. Y en cuanto a la seguridad precisamente de esta nueva combinación de insulina Degludec y de liraglutida, hay que recordar que tanto Degludec como liraglutida fueron prácticamente comercializados o aprobados después de 2008. Entonces, ambas moléculas por separado cuentan con los estudios de seguridad cardiovascular. Por una parte, insulina Degludec con el estudio DEVOTE, mostrando seguridad cardiovascular y menor tasa de hipoglucemia. Y por otro lado, el estudio LEADER con liraglutida, que mostró reducción en el riesgo para eventos cardiovasculares mayores y reducción de mortalidad cardiovascular. De ahí que al no ser moléculas nuevas, definitivamente esta combinación de insulina Degludec y de liraglutida no requiere un estudio de seguridad cardiovascular, porque son moléculas que ya previamente habían mostrado estos beneficios. Sin embargo, se han hecho análisis también en cuanto a los marcadores de riesgo cardiovascular con esta combinación dentro de este programa de desarrollo clínico, que es el programa DUAL, y en el cual se observó que hay una reducción en hemoglobina glicada de una manera importante y consistente independientemente del género, de la edad o del tiempo de diagnóstico en el estudio DUAL 2 y 5. Otro impacto sobre el peso corporal, que también es una reducción muy importante independientemente del género, independientemente de la edad e independientemente del tiempo de diagnóstico. En algunos de estos estudios se determinaba también circunferencia de cintura con una reducción importante y de manera consistente también sin ser alterada por las variables de género, edad y tiempo de diagnóstico. Y la otra situación importante, reducción en presión arterial sistólica para ambos géneros de la misma forma, independientemente de la edad, aunque sí con una mayor reducción en aquellos pacientes que tienen menos de 10 años de diagnóstico, como se demostró en el estudio DUAL 7. Y se han determinado también el impacto que pudiera tener sobre colesterol LDL, en el que definitivamente también, tanto en hombres como en mujeres, reciben este beneficio independientemente de la edad, pero con una mayor significancia cuando los pacientes tienen menos de 10 años de diagnóstico. BNP también, con una reducción importante en ambos géneros, con mayor significancia en los menores de 65 años de edad e independientemente del tiempo de diagnóstico, y una reducción en proteína C reactiva de alta sensibilidad independientemente de las variables de género, edad y tiempo de diagnóstico. Eso se demostró en el estudio DUAL 2 y en el DUAL 5. De ahí que también, como vimos, es una molécula que ha sido aprobada ya con muchos años anteriores, tanto en Estados Unidos como en Europa, y precisamente en esta encuesta europea se evaluó cuál había sido el racional para precisamente prescribir Aideglira. Y la principal motivación, la principal situación por la cual los médicos han decidido hacer un cambio a Aideglira es por el descontrol glucémico, una de las barreras con las que estamos luchando constantemente, y eso fue hasta en el 44% de los casos. Un 12% porque veía que trataba de minimizar el riesgo de hipoglucemia con la intensificación del tratamiento, el 22% tratando de tener menor ganancia de peso corporal y hasta un 14% tratando de mejorar la simplicidad en cuanto a la intensificación de terapias con inyectables. Y cuando hablamos en estudios de vida real, porque lo que hemos mostrado hasta este momento han sido evidencias precisamente de ensayos clínicos controlados, pero en otros países donde ya se tiene mayor experiencia o tiempo de haber tenido en el mercado precisamente esta combinación, vean cómo, por ejemplo, hay una reducción importante en hemoglobina glicada en diferentes escenarios, tanto en aquellos pacientes que no han tenido la experiencia con terapias inyectables, en aquellos que han estado con una GLP-1 basal o que han tenido insulina más GLP-1 como una terapia previa, con insulina basal o bien
con esquemas ya de intensificación con múltiples dosis de insulina. Y en todos esos 5 escenarios, vean cómo la hemoglobina glicada al inicio de que hicieran el cambio precisamente con esta combinación, la hemoglobina glicada se encontraba entre 8.3 y 8.9 y la reducción en hemoglobina glicada ha sido desde 0.7 hasta 1.6 puntos porcentuales, lo cual quiere decir que definitivamente tiene un efecto aditivo este tipo de terapia incluso en esos diferentes escenarios. Y cuando vemos el cambio, por ejemplo, en el peso corporal, si bien es una terapia que ya lleva dentro de la combinación terapia con insulina, vean cómo en algunos casos hay una reducción importante de peso, como es cuando se hace el cambio en aquellos pacientes que ya están con un esquema de múltiples dosis de insulina, en el cual la reducción de peso es hasta de 2.4 kilogramos. O bien una ganancia mínima de peso, por ejemplo, en aquellos casos en los que no estaban en tratamiento previo con algún inyectable, que prácticamente fueron 200 gramos, o bien 800 gramos cuando se hace cambio de GLP-1 a una terapia con insulina y con GLP-1. Pero en la mayoría de los casos, por lo menos en 3 escenarios distintos, o un efecto neutro en el peso corporal o reducción en el peso corporal. Y algo bien interesante porque vean también la dosis total que se llevó a cabo en este estudio de vida real, o la dosis total que emplearon de Aideglira. Tomando en cuenta que la dosis máxima que podríamos nosotros emplear en el dispositivo son de 50 unidades. Vean cómo la dosis promedio en aquellos sujetos que no han tenido experiencia previa con un inyectable ha sido prácticamente casi 26 unidades. En los que han estado con un agonista de receptor de GLP-1 y que no lograban meta de control, con esta terapia dual, 27 unidades. Cuando han tenido ya insulina más una GLP-1 de manera separada, y lo metemos en una combinación ya dentro del mismo dispositivo, 36.9 unidades. Y curiosamente, vean cuando, por ejemplo, hay múltiples dosis de terapia con insulina, aún así no se llegan a esos 50 unidades y tienen un promedio casi de 30 unidades. De tal manera que, y esto es prácticamente casi el mismo comportamiento que se observó en los ensayos clínicos controlados. Eso sugiere que definitivamente tenemos pues menos dosis de insulina dado el componente de sensibilizador que tiene el liraglutida. Y en este otro estudio también de vida real, en el cual se evaluó el grado de satisfacción con la combinación de Aideglira versus el esquema basal-bolo, vean cómo se evalúa tanto a médicos especialistas como a médicos de primer contacto. Aquí simplemente estoy mostrando la gráfica de los médicos especialistas y en esta encuesta tomaban en cuenta diferentes variables. Por una parte, el tiempo empleado en el entrenamiento al paciente, la facilidad de entrenamiento al paciente de decirle cómo emplear el dispositivo de Aideglira versus cómo hacer un esquema basal-bolo, en la proporción de pacientes que lograban meta de hemoglobina glicada, adherencia del paciente al tratamiento, satisfacción del paciente, simplicidad de la terapia, incidencia de hipoglucemias o número de aplicaciones y reducción de ganancia de peso. Y prácticamente todas las variables tuvieron una proporción significativamente importante a favor de insulina de Gludec y liraglutida en esta combinación versus un esquema basal-bolo. Y este mismo comportamiento básicamente es el que se observa en los pacientes o en los médicos también de primer contacto. De tal manera que, pues, definitivamente tenemos como una herramienta muy útil para poder llevar a cabo la intensificación de tratamiento en los pacientes que no estamos logrando precisamente estas metas, a pesar de que ya tengan incluso una terapia de intensificación con insulina. En conclusión, ¿qué es lo que podríamos dejar para estos minutos o esto que nos estamos llevando en este taller? Insulina de Gludec mostró menor variabilidad glucémica frente a insulina glargina 100 y glargina 300 y en estudios de vida real, como se mostró previamente, y también mostró la parte de seguridad cardiovascular y menor riesgo de hipoglucemia. Habrá un grupo de pacientes en los cuales nosotros podamos intensificar, por lo tanto, con insulina de Gludec, previo a un agonista de receptor de GLP-1. También sabemos que liraglutida ha mostrado reducción en cuanto a riesgo para eventos cardiovasculares mayores, mortalidad cardiovascular y reducción en hemoglobina glicada en terapia combinada o terapia con insulina.
recordando precisamente que tanto el programa del desarrollo clínico LEAD, pues establece la seguridad y la eficacia de liraglutida, tanto desde monoterapia hasta terapia combinada con diferentes orales o incluso en terapia con insulina. Y la otra parte muy importante también de la protección cardiovascular en el programa o en el estudio LEADER. De tal manera que esto ha generado que también no nada más busquemos la parte de control glucémico, sino que también recordar las nuevas recomendaciones en donde incluso si los pacientes ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida con predominio aterosclerótico, independientemente de cómo esté la hemoglobina glicada, podríamos emplear un agonista receptor de GLP-1 para reducción de eventos cardiovasculares mayores o reducción de mortalidad cardiovascular, como demostró liraglutida. Y la otra situación, tomando en cuenta que tenemos dos moléculas con un comportamiento bastante bueno, pues resaltar los beneficios que ahora podríamos tener con esta combinación de insulina de Gludec y de liraglutida, en el cual hemos mostrado seguridad y eficacia en cuanto a la reducción en hemoglobina glicada, menor ganancia de peso, menos tasa de hipoglucemia comparada, por ejemplo, con insulina glargina, como lo presentamos el día de hoy, y también con el esquema basal bolo o la terapia de intensificación. Finalmente, resaltar también que, bueno, pues insulina de Gludec y liraglutida por separado o en la coformulación son una excelente alternativa de simplificación de tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Ha sido un placer poder compartir este taller con ustedes. Hay definitivamente más escenarios clínicos en los cuales podríamos nosotros jugar con las distintas combinaciones. Hay pacientes definitivamente para todo, pero espero que queden puntos clave bien establecidos de cómo definitivamente podríamos hacer el uso correcto de cada una de estas herramientas terapéuticas o posibilidades terapéuticas con las que contamos actualmente. Muchas gracias. Necesitan encenderlos. 3, 2, 1. No veo. Muy bien. Buenas tardes, perfecto. Ha sido una sesión bastante interesante y pues sí tenemos varias preguntas. Por ejemplo, si se puede usar en el mismo paciente de Gludec y liraglutida. A ver, voy a quitar aquí el cuadrito que no me deja ver. De ser así, ¿con qué diferencia de horarios? ¿Alguna hora en especial? Este es en el caso, más bien yo creo que cuando no está combinada, sino están cada una por su lado, porque, bueno, también vimos que en la comparación que hicieron está glargina, pero le faltó combinarla con liraglutida, que bueno, cada una tiene su acción. En este caso, ¿qué nos opinan de esta pregunta? Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta. Cuando nosotros hablamos de aquellos pacientes que reciben el tratamiento en forma separada, no existe como tal un horario específico para que exista una separación entre cada uno de los componentes. De hecho, se podrían aplicar al mismo tiempo, obviamente en diferentes sitios, porque tanto el mecanismo o el inicio de la acción no se va a modificar. Tan es así que, bueno, pues cuando se tiene en la combinación, pues prácticamente vienen juntas. Entonces habrá pacientes en los que es más conveniente por separado, habrá pacientes que se podrán beneficiar precisamente ya de la combinación en el mismo dispositivo.
Claro. Y enseguida, bueno, hay otra pregunta que está relacionada a cuándo está indicada y para, por ejemplo, no todos los pacientes que les vamos a dar insulina están con obesidad, muchos de ellos más bien al contrario han perdido peso y entonces más bien buscamos que suban de peso. Entonces, en este contexto, ¿cuándo usar uno u otro o la combinación? Ok, es una pregunta muy interesante porque la verdad es que hay diferentes fenotipos. Eh, ¿De qué depende el tipo de intensificación? Del grado de glucotoxicidad. Vamos a poner un escenario de un paciente que esté con una terapia dual oral. Si el grado de glucotoxicidad es importante, quiero decir una hemoglobina glicada mayor a 10, y el paciente está, como usted me lo ha comentado, con una fase catabólica, es un paciente que requiere intensificación con terapia con insulina. Después veremos qué otra combinación podemos hacer, pero inicialmente tendría que iniciar terapia con insulina. Si es un paciente que está con una falla, terapia oral, dual o triple, pero el grado de glucotoxicidad no es mayor a 9, podría yo intensificar primero con liraglutida antes que con insulina. ¿Por qué? Porque tengo mucha posibilidad de lograr metaterapéutica. Ahora bien, podría yo tener un paciente que tenga también falla a la terapia oral dual, que tenga incluso también tenga obesidad, que tenga un riesgo cardiovascular importante y que el grado de glucotoxicidad tampoco sea tan alto. Y entonces ahí me podría beneficiar de ambos componentes. Entonces ese paciente podría ser un candidato a Iveclira. Ok. Respecto a eso, también, por ejemplo, recuerdo que tenía una paciente que me decía que estaban aumentando de tamaño sus brazos y sus piernas, pero ella tenía una glucosa de alrededor de 110. Seguían aumentando, le hicimos una resonancia magnética y tendría mucha infiltración grasa a nivel muscular. Un poco más adelante, la paciente ahora ya fue diabética, iniciamos insulina, en este caso fue insulina glargina, y hubo una reducción del tamaño de sus brazos y de sus piernas. ¿Qué pueden opinar ahí? Por ejemplo, en el caso de infiltración grasa muscular y de hígado graso. Bueno, hay que recordar que, por ejemplo, en el proceso inflamatorio o el hecho de que exista un infiltrado también de grasa en otros tejidos como a nivel hepático tiene que ver también con la participación, por una parte, no el 100%, pero sí por una parte, el hecho de que la glucotoxicidad o la deficiencia de insulina más bien va a generar alteración a nivel lipídico. Es importante recordar que uno de los factores que hace que trabaje bien la lipoproteína lipasa precisamente es insulina. Y si no hay una insulina suficiente o hay resistencia a la insulina, no se pueden degradar rápidamente triglicéridos, se incrementan, los pacientes tienen hipertrigliceridemia y se desencadena una serie de factores que pueden hacer que también incremente LDL o que incremente y que disminuya, perdón, HDL. Entonces, aquí el efecto que pudiera tener una insulina en cuanto a la reducción de cierto componente lipídico, más bien sería como un mecanismo indirecto con respecto a una mejor funcionalidad de la lipoproteína lipasa, aunque no explicaría el 100% en cuanto al beneficio. Ahí tendríamos que evaluar que no tengan alguna otra alteración esa paciente. Y por ejemplo, no la tenía y con solo eso fue disminuyendo. Claro que no se le inició la insulina o antes de que fuera diabética. En algún momento podría haber habido alguna utilidad de, por ejemplo, la ariglutide para esta paciente. Sí, por supuesto, porque de hecho, otra de las situaciones en las cuales, por ejemplo, podríamos tener un escenario, habrá de una paciente que estuviera, por ejemplo, ya en tratamiento con insulina y que va teniendo requerimientos altos, que no estamos logrando esa meta de control a pesar de que ya tiene un esquema con una insulina basal o incluso con un esquema basal bolo, como lo presentamos en el taller. ¿Qué pasa con ese efecto adicional que tiene el liraglutida? El liraglutida, si bien es cierto, favorece liberación de insulina por el efecto que tiene sobre la célula beta, tiene otros componentes y disminuye la resistencia a la insulina, favorece captación de glucosa por el músculo, disminuye producción hepática de glucosa. Sabemos que al regular el apetito hay un descenso en cuanto al peso corporal y disminución de la grasa corporal, de tal manera que por eso ese beneficio tan importante que se observa en la gráfica donde les mostré diferentes escenarios,
en aquellos pacientes que incluso tenían un esquema basal bolo y cómo se requiere menor cantidad de insulina cuando hacemos esta terapia dual. Entonces, tiene muchos beneficios aparte del beneficio cardiovascular. Ajá, y en el caso, por ejemplo, de esta paciente que solamente estaba en niveles de antes de ser diabético, en prediabetes, ¿cómo administraría la liraglutide? Bueno, hay que recordar que la liraglutida tiene dos indicaciones en este sentido. Claro. Está aprobada para obesidad y está aprobada también para diabetes. La dosis máxima aprobada para diabetes es 1.8 miligramos. La dosis aprobada para obesidad es de 3 miligramos. Y hay un estudio que es el estudio Scale Prediabetes, en donde se hace un análisis de qué es lo que pasa con aquellos sujetos que tienen obesidad, que no tienen diabetes, pero que sí tenían prediabetes en un seguimiento a largo plazo con la dosis de 3 miligramos de liraglutida. Y lo que se observó fue una reducción en la progresión de prediabetes a diabetes hasta del 80%. Un punto interesante también a resaltar es que cuando estamos centrados en la parte del control glucémico y lo que está indicado como dosis terapéutica en diabetes hasta 1.8, realmente es para alcanzar esta meta de control glucémico y que pueda beneficiar a los pacientes. Como comenta el doctor Valentín Sánchez en el estudio Scale y su análisis en prediabetes, pueden existir dosis hasta era dosis correspondiente a tratamiento para el paciente que está con obesidad y con prediabetes. Entonces, si bien dentro de las posibilidades que por los mecanismos de acción en mejoría en control glucémico con bajo riesgo de hipoglucemia que tiene liraglutida, prácticamente... Ya no se escucha. Bueno, creo que ya no se escucha. Voy a seguirle preguntando respecto a esto porque es muy importante. Por ejemplo, en estos pacientes que son obesos, bueno, uno buscaría también algún efecto de termogénesis y de estimulación a grasa, conversión de grasa blanca a grasa parda. ¿Aquí ha habido algún efecto de liraglutide o de Gludec o de glargina? Bueno, realmente esa parte como tal de qué tanto existe la conversión de tejido graso no se ha evaluado en estos estudios, pero definitivamente pues uno de los efectos que tiene en este caso liraglutida, que es precisamente o el mecanismo que tiene para la reducción de peso es el efecto que tiene a nivel hipotalámico sobre los centros reguladores del apetito, básicamente estimulando a neuronas productoras de propio melanocortina y por otra parte el efecto periférico en la reducción o en el retraso del vaciamiento gástrico. Y hay estudios en los cuales se ha evaluado qué es lo que predominaba cuando existía una reducción en el peso corporal y lo que predomina obviamente pues es la pérdida de la masa grasa y evaluando también entre qué se pierde más, grasa visceral o grasa periférica, y es la grasa visceral la que más se pierde. De ahí precisamente todos los beneficios adicionales de alguna manera se explican porque hay un componente antiinflamatorio muy importante en este grupo de pacientes cuando reciben liraglutida. Bien, nos preguntan que si IDEC-Lira está disponible en México y si puede utilizarse en la tercera edad o hay que hacer algún ajuste, ¿cómo sería? Es una excelente pregunta. IDEC-Lira estará disponible ya en el mercado en el primer trimestre del 2021. Actualmente existe ya un grupo de médicos con experiencia temprana con IDEC-Lira aquí en México, en donde se han observado realmente prácticamente como el mismo comportamiento en la práctica diaria de lo que se ha reportado tanto en los ensayos clínicos controlados como en los estudios de vida real. Y con respecto a la edad, hay que recordar también que, por ejemplo, insulina de Gludec se evaluó el perfil farmacocinético tanto en personas menores de 65, mayores de 65, en personas con diferente grado de función renal y también con diferente grado de función hepática. Y prácticamente el perfil farmacocinético se mantiene. Y en el caso de liraglutida también no requiere ajuste con respecto a la función renal. Entonces, ¿es seguro? Sí, sí es seguro en pacientes con edad avanzada. Y no requiere un ajuste de dosis.
No, solamente es, de forma importante es que cada paciente al momento de titular va a ser necesario la titulación de forma gradual, como se demostró y como nosotros mostramos en el taller, dependiendo del antecedente de la exposición de insulina, dependiente del antecedente de la exposición de GLP-1, para poder iniciar esta coformulación y obtener el beneficio en una sola aplicación de estos dos componentes que demuestran el mismo comportamiento cinético y con buen beneficio en el control glucémico y beneficio extendido del componente GLP. Entonces, yo creo que es bien interesante resaltar y bien importante es que sí se puede mantener su uso y que la vigilancia va a ser con respecto a los eventos de hipoglucemia con respecto a la cantidad insulínica y que al tener la potencia de GLP, seguramente el requerimiento insulínico va a disminuir, pero es una buena oportunidad que nos permite intensificar de una forma más fácil y de dar un componente combinado con buen mecanismo de acción. Bueno, y por ejemplo, dentro de todo fármaco tiene efectos adversos. ¿Y cuál es el riesgo de la formación de anticuerpos aquí? Hay que recordar que siempre que se aplica un agente exógeno y que obviamente pues no corresponde al organismo, siempre se van a formar anticuerpos. Hay anticuerpos contra todas las insulinas exógenas, hasta con la insulina humana y con análogos de insulina, también contra agonistas de receptor de GLP-1. Pero honestamente esa situación no debe de preocupar porque en los estudios en los que se ha evaluado la formación de anticuerpos con los diferentes tipos de insulina y con los agonistas de receptor de GLP-1, esta formación de anticuerpos no tiene ningún impacto al efecto clínico o al efecto terapéutico de cada una de estas moléculas. Entonces realmente no es importante pues en ese sentido, porque no depende del número de anticuerpos qué tan eficaz o qué tanta resistencia pudiera existir al tratamiento. Eso no lo afecta. ¿Tendría que ver con la dosis, cambio de dosis, por ejemplo? No, tampoco. No tiene nada que ver con eso. De hecho, a veces la generación incluso de anticuerpos tiene que ver también con la homología, con qué tanto se parecen a las moléculas también nativas. Y hay que recordar que, por ejemplo, insulina de Gludec, pues básicamente tiene pocos cambios en cuanto a la estructura. Lo único que hacen es quitar a la treonina, que es el último aminoácido de la cadena beta, y agregar un espaciador de un ácido graso de 18 carbonos. Y por otra parte, en la cuestión de liraglutida tiene una homología con el GLP-1 nativo del 97%. Entonces, ambas son moléculas que se parecen mucho a tanto a la insulina humana como al GLP-1 nativo. Excelente. Y en la explicación que dio para calcular la variabilidad glucémica, ¿a qué hora conviene o puede ser aleatorio, postprandial, a medianoche, los valores que vamos a tomar para hacer la desviación estándar y el promedio? ¿Tienen hora, tienen varios días? Esa parte, ¿cómo Ok, se...? esa es una excelente pregunta y qué bueno para tomar en cuenta. Entre más mediciones tengamos y que podamos nosotros emplearlas en el momento de hacer el cálculo para poder obtener el coeficiente de variación, va a ser lo más adecuado. Nosotros mencionamos en el taller que tenemos del caso clínico que nosotros mostramos, existe variación intradía y variación día a día. En la variación día a día se toman en cuenta las determinaciones de las glucosas de ayuno y que esas son las que podemos nosotros implementar en esta calculadora para obtener estos valores de desviación estándar y promedio y obtener el coeficiente de variación. La variación intradía son del momento del día, pero también entre más mediciones tengamos, nos puede reflejar realmente un coeficiente de variación mucho más preciso. Recordar que la variabilidad es las oscilaciones tanto en amplitud como en frecuencia de los niveles de glucosa, tanto del día a día como intradía. Entonces va a verse reflejado. Si nosotros en este instante lo tomamos en cuenta el componente de duración de 24 horas como en la aplicación de una insulina basal, como es el caso que tuvimos, que ya tenía un esquema de insulina basal con glargina, se tomaron en cuenta las mediciones de día a día en ayuno para poder determinar este coeficiente de variación y en donde reflejaba este coeficiente de variación con riesgo de hipoglucemia y por lo tanto en los estudios comparativos cinéticos
de insulinas basales de larga duración, se demuestra que algunos componentes de insulina basal ofrecen menor variabilidad glucémica por el coeficiente de variación que otras insulinas. Y aquí es en donde este estudios comparativos nos permiten brindarle al paciente la insulina que más le puede beneficiar con respecto al control y con respecto a reducción de variabilidad glucémica. Por ejemplo, en el caso que nos ponía del paciente, que había una pregunta aquí, que tuvo un infarto hace poco y que le dieron simvastatina o 2 fármacos hipolipemiantes y ahora tenía incluso los triglicéridos bajos, el perfil de lípidos, también el colesterol estaba muy bajo, y ahí le vamos a agregar aparte la ariglutida, por ejemplo, o esta nueva insulina combinada. ¿Qué va a pasar con esos lípidos que de por sí ya están bajos por el tratamiento que ya tenía? Básicamente ese perfil lipídico no se va a modificar. Y hay que recordar que las metas de tratamiento, las recomendaciones en cuanto a la determinación o la cantidad de LDL que debe de tener un paciente con diabetes depende mucho del riesgo cardiovascular. Entonces, cuando es una persona que ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, por ejemplo, la Asociación Americana de Diabetes establece o recomienda que el LDL sea menor a 70 miligramos por decilitro, no menor a 100, como en términos generales se podría atribuir a una persona que vive con diabetes. E incluso hay sociedades como la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos que cuando considera que el riesgo cardiovascular es extremo en un paciente con diabetes, el LDL incluso tendría que ser menor a 55. Entonces, en ese sentido, creo que hay que establecer bien esas metas. La otra es, no va a tener, si bien es cierto, liraglutida tiene un impacto en cuanto a la reducción de cifras de colesterol, de triglicéridos y un incremento de HDL, tampoco tiene la potencia de una estatina, no sustituye a una estatina. O sea, va a tener un efecto aditivo, pero no tiene la potencia de la estatina. No quiere decir que por eso vamos a caer en cifras mínimas de colesterol. Y la otra situación es que también hay que recordar que cuando nosotros documentamos una hipercolesterolemia en una persona que vive con diabetes, habitualmente estas hipercolesterolemias son primarias. La causa más frecuente de hipercolesterolemia es la poligénica, que finalmente es una enfermedad compleja, igual que hipertensión, igual que diabetes. Por lo tanto, aunque esté en meta de control, no se suspende la terapia con estatina. La terapia con estatina se debe de mantener de por vida. Muy bien. También nos preguntan que cuál es la diferencia entre degludec y glargina U300. Ok, recordar desde el punto de vista molecular, difieren en componentes, en algunos componentes de aminoácidos, en componente de adición en relación de ácido graso para poder tener una unión albúmina en mayor duración, hablando de la molécula de degludec, y de glargina U300, que sigue siendo la misma glargina que hemos conocido desde ya varios años, que lo único que cambia es prácticamente la concentración en el dispositivo, que va 1 a 3, ¿no? Entonces, y que este cambio pues confiere un poco de distinto en la parte cinética. Pero ya cuando se hacen los estudios cinéticos y los estudios clínicos, porque hay 2 estudios clínicos por ambas partes, en donde se demuestra principalmente en el caso de las 2 moléculas estas de degludec y de glargina U300, en donde sí existen ciertas diferencias con respecto a reducción de las tasas de los eventos de hipoglucemia. Y yo creo que es importante resaltar aquí es que el uso de insulina pues, es sostenido. Entonces, el impacto que tiene con baja reducción de las tasas de evento de hipoglucemia sostenida, estoy hablando no solamente al iniciar la titulación del medicamento, sino el que ya se va a mantener por tiempo indefinido y tener bajo riesgo de evento de hipoglucemia es un momento, es algo importante en resaltar en estos 2 componentes. Entonces, pues las diferencias están en eso, en que tiene cada uno su cierto mecanismo de protracción y que ese mecanismo de protracción hace que el componente cinético sea distinto y los beneficios clínicos sean distintos. Bueno, por ejemplo, nos preguntan ¿qué glucosa postprandial esperamos?
y si se podría en algún momento determinado usar metformina junto con esta nueva insulina de Gludec. Ok, en la combinación de Deglira sí se puede emplear terapia con metformina. De hecho, en la mayoría de los estudios del programa dual, los pacientes estaban con una terapia con metformina o terapia combinada con metformina más sulfonilurea y pues se intensificaba la terapia con Deglira. Esto no incrementa el riesgo de eventos adversos, sobre todo los gastrointestinales. Entonces se puede mantener básicamente la terapia con metformina en este grupo de pacientes. No sé si... ¿Sí? Sí, queda claro. Bueno, también, por ejemplo, los pacientes obesos que son diabéticos, pues tienen un incremento en la cantidad de adipocitocinas, sin que haya intervención de otros fármacos. De por sí, ¿podremos lograr reducirlo al dar este tipo de insulina? Sí, definitivamente, porque la liberación de citocinas o adipocinas tiene que ver con la cantidad de tejido graso. Si disminuimos grasa, obviamente disminuye todo lo que es el componente inflamatorio y disminuyen citocinas inflamatorias. De hecho, por ahí van parte de los mecanismos de antiateroscleróticos que precisamente tiene el liraglutida. Porque veo que bajan como 1.8 kilos, ¿no? Pero hay gente que tiene un índice de masa corporal de 40. Entonces, para ellos, 1.8 kilos, pues podría ser nada. No necesariamente, porque hay un subanálisis precisamente en el estudio Dual 5, en donde se observa o en donde se evaluó el impacto que tenía tanto en la reducción de la hemoglobina glicada con diferentes grados de hemoglobina glicada basal y en donde también se evaluó el impacto en la reducción de peso en base a diferentes índices de masa corporal. Y entonces la reducción en el peso corporal es mayor entre mayor sea el índice de masa corporal. Ok, ¿y hasta cuánto han logrado que haya reducción de peso? Por ejemplo, en estos pacientes de obesidad mórbida que pues es súper difícil ayudarles en múltiples aspectos, ¿cuánto es lo que podríamos llegar a esperar? Esa es una pregunta muy interesante por dos sentidos. Una es, en los ensayos clínicos controlados ha habido reducciones hasta de 2 kilogramos de peso, que tal vez uno diría, bueno, pues eso no es tan importante. En los estudios de vida real también depende de cuál sea el esquema terapéutico que tenían previamente los pacientes, observando que la mayor reducción de peso es en aquellos que no han tenido una experiencia previa también con insulina. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que lo que nosotros buscamos cuando tratamos obesidad no es que baje más de peso un paciente. Estamos buscando simplemente una reducción entre un 5 o un 10% del peso corporal. El objetivo en el tratamiento de obesidad no es llevarlos a un peso ideal, es tener un impacto favorable en las comorbilidades. Las comorbilidades que van a estar asociadas a obesidad. Y para tener un impacto sobre estas comorbilidades, tan solo se requiere tener una reducción del 5 al 10% del peso corporal, que esa sería una meta real de tratamiento. Entonces, realmente los beneficios que se tienen adicionales, porque hay que recordar que Deglira está aprobada para tratamiento de diabetes, no es un tratamiento para obesidad. Entonces, y luego va en una terapia combinada con insulina, que sabemos que insulina tiene dos vías, por una parte la vía metabólica y otra parte anabólica. Entonces se genera una reducción de peso en un paciente que incluso está en terapia con insulina, es mucha ganancia, pero hay que sumarle también todos los beneficios extrapancreáticos, el efecto que tiene en cuanto a la mejoría del endotelio, el rango o el porcentaje de pacientes que se van a mantener dentro de un rango de glucosa aceptable, como lo mostré casi en las últimas diapositivas, y los beneficios cardiovasculares que también van a tener. Muy bien. Bueno, con los pacientes que tienen daño renal avanzado, pues la vida media de la insulina se prolonga. En este caso, ¿hay algún momento en que debamos de hacer un ajuste o no usarla así como está combinada? No, porque de hecho, qué bueno que me haces esa pregunta. Sí. Hay un estudio muy interesante con insulina de Gludec en pacientes que tienen alto riesgo para hipoglucemia, que son los estudios SWITCH. En el estudio SWITCH 2, que incluyó pacientes con diabetes mellitus tipo 2, se incluyeron pacientes con disminución del filtrado glomerular, pacientes que tenían cuadros de hipoglucemia repetitiva, o sea, pacientes realmente muy lábiles, pacientes con
edad avanzada, pacientes con más de 5 años de tratamiento con insulina. Y se observó que comparado, por ejemplo, contra glargina 100, insulina de Gludec tenía menos tasa de hipoglucemia, tanto de hipoglucemia severa como de hipoglucemia durante el día y de hipoglucemia nocturna también. Entonces, el perfil de seguridad de insulina de Gludec se mantiene. Ahora, ¿qué pasa cuando empleamos la combinación? De hecho, se tiene menos hipoglucemia que cuando se compara con el brazo de insulina de Gludec solita, cuando tenemos la terapia dual. ¿Por qué? Porque la titulación incluso es más lenta o se inicia de una forma todavía más baja. Cuando iniciamos IDEC-Lira en personas que no tienen experiencia previa con insulina o con un agonista de receptor de GLP-1, la dosis de inicio es de 10 unidades y se va progresando de 2 en 2 cada 3 días. Entonces, 10 unidades realmente es algo que no va a generar hipoglucemia. Cuando hacemos el switch en una persona que no ha logrado meta de control y que ya está previamente en tratamiento con una insulina basal o con un agonista de receptor de GLP-1, el cambio se hace con 16 unidades, o sea, se inicia con 16 unidades IDEC-Lira. Que de todos modos, esto creo que es muy importante porque facilita también la forma de iniciar la terapia. No requerimos hacer cálculos por kilogramo de peso, ni fraccionar una o dos terceras partes. No, simplemente si no ha tenido experiencia previa ni con GLP-1 ni con insulina, se inicia con 10 unidades. Si ya hubo experiencia previa, estoy haciendo el cambio de un GLP-1 a IDEC-Lira o de una insulina basal a IDEC-Lira, iniciamos con 10 unidades. Entonces es bastante sencillo. Excelente. Bueno, por ejemplo, ahorita todavía no ha llegado la insulina, aunque ya dice que pronto estará. En este caso, por ejemplo, ¿es igual de eficiente aplicar insulina glargina con lariglutida? Bueno, el mayor beneficio es obtener, o lo que hemos estado mostrando, es la combinación de insulina de Gludec más liraglutida. Ajá, pero podríamos lograr ahorita que no lo tenemos disponible al combinarlo con glargina. Siempre se va a tener un efecto aditivo cuando se agrega un agonista de receptor de GLP-1 a cualquier insulina basal. De Gludec sí existe en el mercado aquí en México, Lira también. Hay muchos pacientes que están en tratamiento con la molécula por separado. Y como comentaba, bueno, pues ya la combinación, que la verdad es que es bastante prometedora y con resultados bastante buenos, estará ya en las farmacias en el primer trimestre. Pero sí, ya existe un grupo de médicos que han tenido experiencia temprana aquí en México en un programa que así se llamó, Programa de Experiencia Temprana con IDEC-Lira, y que inició desde septiembre, en el cual hemos visto que realmente la respuesta es muy buena, en donde hemos evaluado diferentes pacientes. Hemos tenido pacientes que estaban con esquema basal bolo y que, por ejemplo, yo tengo un paciente que estaba con esquema basal bolo con una dosis total de insulina de 60 unidades y está actualmente con IDEC-Lira con 40 unidades y con glucosas de 80, con hemoglobina glicada de menos de 6.5%, cosa que no había yo logrado con ese esquema de intensificación. Y también tenemos pacientes en los que iniciamos que no se conocían con diabetes, que llegaron con más de 300 de glucosa, con 13% de hemoglobina glicada, y que con IDEC-Lira están ahorita con 20 unidades y nuevamente con unas glucosas de 80. Entonces, la verdad es que pues es algo que creo que nos va a dar una buena pauta para poder llevar a cabo intensificación pues en los pacientes en los que no hemos podido llegar a metas de control. Sí. Una de las preguntas nos dice ¿cuál es su comentario de esta combinación en los pacientes que tienen una muy baja o nula reserva pancreática? No, pues creo que sería una combinación excelente, porque finalmente si ya no hay una buena o ya hay una disfunción importante de célula beta, pues el paciente está recibiendo terapia con insulina. Y por otra parte, estamos favoreciendo o mejorando el efecto que tiene la insulina con estos agonistas de receptor de GLP-1. Ahora, es una muy buena molécula y probablemente donde podría caber el caso de que tuvieran que estar separadas es cuando los pacientes llegaran a requerir más de 50 unidades diarias. Entonces, en ese sentido, no porque el dispositivo solamente llega hasta 50. Si por alguna razón tuviéramos un paciente que requiere más de esa cantidad, pues entonces se tendría que hacer por separado. Pero creo que difícilmente llegaremos a esos escenarios, dado también lo que mostramos en estudios de vida real en donde observamos cómo pues el promedio de la dosis ni siquiera llega a 50. Y lo mismo se observó en los ensayos clínicos controlados. Muy bien.
Bueno, nos Sí. preguntan acerca Los del... Perdón. Los promedios de requerimiento, como demostró el doctor Sánchez en los estudios de vida real, han sido entre 20, 25, 30 máximo unidades de requerimiento de coformulación de Aideglira. Y de lo que tenemos, los que tenemos la posibilidad de esta experiencia temprana con uso de Aideglira, también hemos, yo creo que, reforzado esta parte del requerimiento, de la menor cantidad de requerimiento, de cómo teníamos a los pacientes con cierta cantidad de insulínica previa y que al momento de que nosotros lo cambiamos a Aideglira en esta parte de experiencia temprana, hemos tenido un beneficio importante de este requerimiento insulínico y la verdad, también ya como opinión personal, el requerimiento ha sido muy semejante a estos estudios de vida real. Entonces, es esperable que podamos tener ese beneficio y nos beneficia en menor riesgo de hipoglucemia al requerir menos cantidad de insulina. Claro. Y nos preguntan también de los trastornos digestivos que pueden provocar estos fármacos y si hay alguna intervención que hacer al respecto. Sí, de hecho, bueno, el principal efecto es gastrointestinal, precisamente por el componente de liraglutida, que al generar un retraso en el vaciamiento gástrico, el principal efecto es náusea o puede haber vómito. Sin embargo, por ejemplo, en el estudio Dual 1, que es donde se compara precisamente la combinación de Aideglira versus los brazos por separado, cuando uno inicia liraglutida de manera separada, habitualmente iniciamos con dosis de 0.6 miligramos. Cuando iniciamos Aideglira, el hecho de aplicar 10 unidades básicamente traduce que lo que estamos aplicando de liraglutida es 0.36 miligramos, es decir, se inicia con una dosis todavía más baja de la que normalmente iniciaríamos liraglutida por separado. Y esto permite que incluso los efectos gastrointestinales sean menores. Obviamente tendrá uno que educar al paciente, comentarle que hay ciertas estrategias para disminuir también el riesgo de náusea. Y estas estrategias son, pues, fraccionar el alimento, estar atento a ese mecanismo de saciedad, porque cuando tienen la saciedad es el momento de dejar de comer y no necesariamente deberían de estar obligados a comer lo que habitualmente comían. Y la otra situación también son evitar alimentos condimentados o alimentos grasosos que podrían incrementar la náusea. Sin embargo, por ejemplo, en los pacientes que tenemos en tratamiento con Aideglira en esta experiencia temprana, sí quiero comentar que, por ejemplo, ninguno de mis pacientes ha referido náusea y tiene que ver precisamente con esa titulación que se inicia todavía más baja que cuando iniciamos Lira de manera separada. Perfecto. Muy bien. ¿Y la indicación es diaria o en algún momento se podría llegar a espaciar la administración? No, de hecho, esta aplicación diaria, igual que insulina de Gludec. Insulina de Gludec, aunque la duración del efecto es de más de 40 horas, la aplicación es diaria. No hay efecto de acumulación y el efecto terapéutico es bastante bueno. Excelente. Pues bueno, creo que ya no hay más preguntas. No sé si quieran dar algún comentario final. Bueno, pues finalmente, pues agradecer también al comité organizador de este gran evento, agradecer también la coordinación y la asistencia para este taller. Felicidades a la audiencia, porque la verdad es que ha sido una audiencia bastante participativa y pues invitarlos, ¿no? Realmente que pues estamos emocionados porque tenemos otra posibilidad, otra herramienta terapéutica más para poder llevar a meta de control a nuestros pacientes ahora con estos beneficios. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Agradeciendo al Colegio de Medicina Interna por la invitación y poder participar con este taller y poder compartir con los colegas esta parte de la evidencia científica y la experiencia temprana que tenemos en la parte de uso de Aideglira y cómo esta herramienta puede, va a brindar beneficios, va a facilitar la intensificación a los pacientes con diabetes. Entonces, es una herramienta más y esperando que sea de utilidad y que sea que lo podamos aplicar a los pacientes que vemos en este reto de día a día. Claro, pues les agradecemos mucho al doctor Valentín Sánchez y al doctor Antonio Peralta. Muchas gracias por todas estas enseñanzas que nos han dado este día. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Claro.
Organizado por SIC Mundiales, una empresa de Grupo Destinos.